Bueno, a ver, continuamos con más de Hora El Salvador. Vamos a, ya que estamos en el marco de la celebración del Día del Padre, hablar de estos temas tan importantes. Hoy nos acompaña el pastor Javier Domínguez, es del Centro Internacional de Alabanza. Le damos la bienvenida, pastor. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Mi amigo Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gusto verlo. Bastante tiempo, mira. De su casa. Gracias. Miren, el día de hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué los papás son tan sobreprotectores con las niñas? Ay. Y esto Uy, me pasa. siento aludido con el tema. Sí. Bueno, Así y que yo les decía, porque el pastor Javier es papá, también tiene una niña, Isabela, pero yo he visto el trato que tiene con sus hijos y no hay como una preferencia con las niñas. Pero hay muchos papás, como en el caso de Edwin, que es papá primerizo y con una niña, se vuelven locos también. Sí, no, yo creo que es natural. Es decir, Claro. yo mira, a Isabela, yo le he dicho a ella, ella tiene 14 años, y yo le he dicho a ella hace exactamente unos 3 meses atrás, mira, hija, le digo, no importa lo que tú vayas a hacer, con quién te vas a casar, lo que vas a estudiar, etcétera. Quiero que sepas que yo siempre te voy a proteger hasta que yo me muera. Y es decir, eso es algo natural que surge en nuestro corazón de los padres con las niñas, pero es que obviamente para nosotros las niñas las vemos más frágiles, Claro. que hay que cuidarlas, ¿verdad? Pero sí realmente es una tendencia natural con las niñas, pero hay que tener cuidado también con los hijos, con los varones, porque de hecho ellos escuchan esas palabras y por lo tanto lo mismo se lo he tenido que decir a mis hijos de todo corazón, ¿verdad? Pero interesante el tema porque la sobreprotección yo creo que es importante definirla, porque yo creo que si nos preguntamos puede haber diferentes opiniones con respecto a eso. Sí. ¿Qué es la sobreprotección, verdad? Sobreproteger a un niño no es cuidarlo. Sobreproteger a un niño no es darle seguridad. Sobreproteger a un niño es cuando nosotros hacemos algo más allá de eso. Es pensar por el hijo, decidir por el hijo Y actuar por él. actuar por el hijo, vivir el hijo, tratar de ser el hijo y dejar que él no lo sea, con la excusa de que no queremos que Que lo sufra. estás Ahora, eso no está bien, protegiendo. Javier, eso- Ahora eso- bien, eso no esto está. también tiene duros impactos en la vida de la persona que está siendo sobreprotegida, de los niños pues también, porque al final se sienten menoscabados, que quizás no pueden hacer y a lo mejor también tenga impacto en su vida futura como adultos también, serán personas quizás más inseguras si son sobreprotegidos. Totalmente, de hecho se está bien demostrado eso con diferentes estudios de que los niños que son sobreprotegidos crecen con temor, inseguros, dependientes de otras personas y algo bien interesante, se vuelven de alguna manera irascibles pero por la frustración porque no saben manejar los problemas como papá o mamá. Lo que lo hacen resolvió. nunca les dejó enfrentar los problemas, lo que quiso resolverlos por ellos. Entonces la tendencia a la frustración es mucho más alta que una persona normal. Pastor, fíjese que por lo menos en mi caso, nosotros somos 2 varones y mi hermana mayor. Mi hermana conmigo nos llevamos 10 años, pero yo le estaba comentando fuera de cámaras también a otro compañero aquí del canal, de que mi papá siempre nos crió de una manera equitativamente exagerada, igual. O sea, una cuestión que, por poner un ejemplo que puede ser un poco exagerado, pero así era. Póngale que en una época de mi papá en su oficina se lograron tener 4 carros. Ok. Entonces, domingo a las 7 de la mañana, mi papá nos despertaba a los 3 y nos decía, uno lo lavo yo y uno cada uno de ustedes. Ok. Y no nos andaba preguntando. Ok. Y si no, vale, le vamos a ayudar a su mamá el día de hoy, Luciano trapea, Carolina barre y así, una Excelente. cuestión igual. Entonces, crecimos, quizás nunca vimos a mi hermana, a pesar que era la mayor, nunca la vimos así como, ay, es la mujercita y Sí. a ella no hay, o sea, nos hablaban parejo a todos. Caso contrario, lo vi con otros mismos de mi familia, que sus hijas eran una burbujita. Claro, ese Entonces, es el problema. sí. Es un problema bien Sí. yuca porque a la hora de que se enfrentan a la vida, están ¿No? solos. Y no ¿verdad? saben decidir, Exacto. deciden mal, les va muy mal normalmente. O sea, realmente nosotros, la palabra correcta con todas las de equidad es esa misma, es decir, uno de padre lo que debe hacer es tratarlo justamente a cada uno, darles responsabilidades por igual. El hecho de que sea niño no significa que sea frágil. En la mente de un papá puede hacer que uno piense que sea Claro. frágil, Ujú. pero para nada es frágil. Bueno, mi hija es la más ranger de los 3. No, ella es de las que se golpea y sigue jugando. Los otros tal vez están llorando ahí tirados y ella sigue jugando básquet, pues se Claro. golpea y lo que sea. Y, realmente ella es bien valiente en deportes, en otras cosas, pero realmente uno tiene que tratarlos por igual, responsabilidades por igual, metas por igual, propósitos, regalos, en todo sentido, ¿no? Es decir, el cuidado es sobre todos y parte de eso es enseñarles a decidir.
enseñarles a ellos a amar. Ya que estás hablando de las decisiones, yo me pregunto, ¿cómo uno puede guiar como padre a sus hijos para que pues, en un momento determinado puedan desarrollar todas sus virtudes y habilidades ya heredadas naturales? Porque hay otras condiciones que las van a ir aprendiendo en el desarrollo, el transcurso del crecimiento, ¿verdad? Independientemente del grupo social donde se desarrollen, pero cómo uno del padre debe inculcar, sobre todo hablando de las niñas, esas fortalezas que le puedan servir de herramienta para luchar en este mundo tan globalizado y tan machista, porque sigue siendo un mundo machista a pesar de que vamos avanzando en los años, ¿verdad? Sí. Pero aquí en El Salvador el machismo está difícil de erradicar. Sí, claro. Entonces, ¿cómo guiar a nuestras hijas, las hembras especialmente, para enfrentarse a esa realidad? Sí. Especialmente con el machismo. Claro, en la Biblia nos enseña a nosotros la Biblia que hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer como padres. No se puede hacer una porque ese es el problema. Tenemos que disciplinar a los hijos, a las hijas, pero también tenemos que amarlas. Porque cuando tú das a una niña, por ejemplo, solo amor, pero no le das disciplina, ¿me entienden? Solo amor, pero sin disciplina, producís libertinaje. Pero solo disciplina, sin amor, rebeldía. No, y todo el tiempo no. Lograr el equilibrio. Exacto, el equilibrio es amor, que es lo que tú recibiste, pero también disciplina. Hagan esto, todos van a ir a lavar el carro. Hay disciplina, hay responsabilidades. Claro. Entonces, pero en el caso de una niña, también el amor es bien importante esto. Yo me he fijado con mi hija, y mi esposa también me lo comenta, de que en el caso de las niñas, uno lo que tiene que hacer es acercarse, hablar con amor con ella, incluso uno tiene que darle seguridad todo el tiempo y decirle que papá está para ella. Las niñas son más emocionales que los varones. Claro. Entonces ellas necesitan ese contacto. Incluso es bien importante que papá, con respeto, pero con cariño, abrace a su hija. La abrace, le toque el cabello, los brazos. Es decir, es importante el contacto físico entre papá e hija, para que la hija realmente tenga esa seguridad de papá, aunque papá no esté enfrente. Ahora, en los temas delicados también, que se supone debiesen de ser de mamá e hija, cuando hablamos, por ejemplo, del periodo de nuestras hijas, temas tan delicados que yo creo que lo puede hablar fácilmente mamá y papá. Pero a eso voy, y se me viene a la mente un meme donde decía, papá, ¿qué son los novios? Le preguntaba a las niñas, y le dice, son unos monstruos que se comen a las niñas. La respuesta. En esos temas también tan delicados. No está alejado de la realidad. No, lo mismo dice él. En esos temas también se debe de tener también mucho cuidado al hablar con las niñas, pero también hay que ser muy sinceros, o sea, hablar con la verdad, claro. Sí, yo les quiero compartir algo que hice con mi hija el día en que ella menstruó. Se los quiero compartir porque creo que es importante para los papás. Cuando ella todavía no había menstruado, estaba llegando a la edad, comenzamos a hablar con ella. Claro, le explicamos todo, la parte de la sexualidad humana, cómo es, etcétera, la procreación, etcétera. Cuando viene ese día, ella me lo comentó, y lo que hice fue, les dije a toda la familia, que vamos todos a celebrar, les dije. Y ella se quedó parada y me dijo, ¿por qué? Porque hoy te estás convirtiendo en mujer, hija. Vamos a ir a cenar todos y a celebrar esto que Dios te ha regalado. Y fuimos, ella lloró, o sea, fue realmente algo especial que hicimos para celebrárselo, porque realmente ella, por eso es que ahora cuando le da un dolorcito, algo, ella tiene lo mismo que cuando estaba chiquita. Ella está bastante alta, pero ella me abraza y su cabeza siempre la pone aquí a la par cuando sufre algo, y seguramente cuando siente algo, dolor. También tiene la confianza de acercarse a usted a pesar de que han pasado los años y que quizás ya ha cambiado también y demás. Ella ha cambiado, ¿verdad? claro, totalmente. Pero por supuesto, bueno, esto nos pone en contexto, pastor, sobre este tema, y bueno, les vamos a presentar una interesante nota también, donde vamos a ver esas repercusiones que tiene la falta o la ausencia de una figura paterna o del padre en la crianza de los hijos. Veamos a continuación. Madre no hay sino una, y su importancia en la crianza es innegable. Sin embargo, poco se dice del padre y no se tiene en cuenta que su labor en el crecimiento del niño también es fundamental, a tal punto que su ausencia puede desencadenar problemas en su desarrollo y conducta. La figura paterna es preponderante. El papá da un código que sirve de brújula y se encarga de regular la parte moral, establecer límites, normas y fijar patrones de conducta social. El padre también juega un papel significativo en la parte emocional. Los hombres modernos participan mucho más en la crianza de los hijos y ahora también cambian pañales, lavan ropa, dan de comer, etc. Antes, solo eran considerados como la parte racional
y los encargados de soportar económicamente el hogar. Los niños que cuentan con un papá activamente involucrado en su crianza suelen desenvolverse mejor en la vida que aquellos que no tuvieron una figura paterna durante su desarrollo infantil. Según expertos en psicología, los niños que crecen sin una figura paterna generalmente evidencian trastornos en la adolescencia porque no encuentran una identidad. Sin embargo, no es una regla que los niños sin padre van a generar problemas emocionales. Tienen mayores riesgos, pero no es determinante. ¿Cuál es el papel del padre en la crianza de las hijas? Para una mujer, el padre es el hombre más importante de su vida, su primer amor, su primer representante del sexo opuesto. Está comprobado que ellas siempre buscan conocer la opinión de sus padres ante cualquier decisión que tomen, aunque no lo digan abiertamente y a veces lo nieguen. El padre ayuda a la construcción de la identidad de la mujer a la hora de validarse y de respetarse a sí misma. La autoridad del padre es diferente a la de la madre, no más ni menos, sino distinta. Cuando la mamá ya tiene una relación permanente y duradera, es ideal involucrar al niño para que empiece a sentir la presencia de una figura paterna. Miren, qué interesante de verdad conocer sobre esos pilares fundamentales que necesitamos para el desarrollo. Y bien lo decía Fátima ahí, que tanto la madre como el padre son autoridad, no más uno que el otro, sino diferentes. Pero ahora, pastor, hablemos sobre esa autoridad del padre. ¿Hasta dónde llega? O sea, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que le puede decir? Va, esto hablarlo con tu mamá, que tu mamá lo haga. Ok, excelente pregunta, porque sabes que la Biblia responde a eso. Es bien interesante, la Biblia dice que el papá es el que da las directrices en el hogar, pero la mamá es la que las hace valer. Es como en un gobierno, están las autoridades que emiten las leyes, pero ellos no son los que están en la calle poniendo la esquela para que se cumpla la ley, son otros oficiales. Entonces, en la casa, ambos padres son los que toman las decisiones de disciplina y de límites que los hijos tienen que respetar dentro del hogar. Pero el papá, digamos, es la última instancia. La mamá, de hecho, en la Biblia dice, no menosprecies la instrucción de tu madre. La palabra instrucción ahí es la Torá, es decir, la ley específicamente, la palabra, la que enseña la palabra, lo que Dios ha determinado es la mujer. Pero eso se lleva al matrimonio. Es decir, el papá es la cabeza del hogar y como tal debe de establecer directrices, pero esto se hace en consenso con la esposa. Ahora, a la hora de disciplinar a un hijo, si solo está papá o mamá, es importante que el papá o la mamá no desvirtúe al cónyuge, aunque no está presente, sino que uno siempre, en el caso de la mamá, como la que está más tiempo con los niños, la que anda correteándolos por todos lados, ella le dice, si no, se lo decirá a tu papá. Entonces, o los hijos le dicen a la mamá, no, pero es que mi papá me deja tal cosa. Es decir, cuando sucedan esas cosas, lo que tiene que hacer la mamá o el papá es tomar la decisión, ejercer disciplina, pero también sin desvirtuar al cónyuge. El papá, creo que es importante una vez más poder entender que nosotros como hombres, y obviamente tenemos sentimientos fuertes, y muchas veces nos frustramos cuando un hijo hace algo que tal vez no quisiéramos nosotros, o que sentimos que nos estamos avergonzando, o que nos están avergonzando. Exacto, porque es un sentimiento real. Claro. Es decir, aunque no lo digamos, ese sentimiento está allí. Entonces, ¿cómo reaccionar? Yo creo que ahí es importante entender que yo recomiendo a los padres que nunca, el límite es, o sea, nunca le pegues con tu mano a tu hijo. Porque las manos son para acariciar, las manos son para fortalecer, para levantar. Por eso es que la Biblia, yo considero la sabiduría de la Biblia en el sentido de que dice que con vara hay que castigar al niño. Los niños aprenden a tener la vara, no la mano del padre. Mire, pastor, pero ya que está mencionando esto, quieras o no, el padre es el que pone la regla, pero entonces cuando estamos hablando ya de sobreprotección, o tal vez hasta dónde tiene que ceder el papá, porque quieras o no, yo lo he visto en el caso de Edwin, en el caso, se le da enfrente y se le ponen los ojos así de chivo tierno, pero entonces, ¿hasta dónde tiene que ceder un papá con un castigo, para perdonar un castigo, para perdonar una sanción? Mira, excelente, excelente. De verdad que me gusta mucho la pregunta porque tiene que ver con un aspecto de justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo para la niña? Que yo la deje sin responsabilidad y que no asuma ninguna responsabilidad porque la amo, porque no la quiero ver sufrir.
es justo para ella que en el futuro eso le afecte, no es justo. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia delante de Dios, que es justo para Dios, que me ha dado una hija para yo guardarla y presentársela hermosa ante Él cuando ella crezca, porque ella va a ir de la casa algún día. Entonces, lo justo es que cuando ella comete un error, sí tenemos que disciplinarla, sí tenemos que llevar la responsabilidad, sí tiene que ella pagar, obviamente de manera justa, por sus acciones, aprender a qué no debe de hacer. Porque estadísticamente los papás sobreprotectores, de verdad, también, como decimos en buen salvadoreño, son alcahuetes. Eso es interesantísimo. Aguados. Sí, aguados. O sea, el papá sobreprotector es sobreprotector en el sentido de que piensa por la niña, protege a la niña, decide por la niña, no, la niña no puede comer esto, no, la niña no sé, y así, todo el tiempo. Y cuando comete un error, no, déjenla. O sea, es alcahuete, ¿verdad? Y eso genera un gran problema, porque no va a aprender a decidir, no va a aprender a pensar por ella misma, no va a poder enfrentar, no tiene esa capacidad o criterio importante para tomar una decisión de un momento de dificultad. La otra vez hablábamos, si recuerdan también, cuando son los papás también, y hablo del papá en este caso, cuando dice, la niña no va a hacer nada y va a encontrar a alguien que la mantenga. Ah, sí. O sea, eso también es un error porque lo que usted dice, o sea, ellas deben de aprender a tomar decisiones también como cabeza de hogar, como mujer sabia ahí también, de tomar decisiones. Pero si solo es como, aquí está la niña, mantenerla. Sí, exacto. No, lo que hay que hacer es reunirse, así como estamos aquí reúne uno con sus hijos y uno les comienza a explicar, ok, las preguntas son estas. ¿Por qué crees tú que te estamos disciplinando? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué no hubieras hecho? ¿Cómo crees tú que la próxima vez lo puedes hacer? Entonces uno le enseña criterio. Pastor, rápidamente, también estamos hablando de los errores, pero también uno como papá comete error. Claro, totalmente, todos los días. Pero cómo también uno, muchas veces como papás o los papás cometemos los errores de cómo pedirles perdón también a los hijos, porque muchas veces se puede pasar la mano en el castigo o en la forma de cómo lo dijimos y vemos que lastimamos a la niña en este caso. Cómo aprender como papá también a pedirle perdón. Creo que ese es un punto importante para el crecimiento. Sumamente importante, porque si tú no les modelas que tú les pides perdón, ellos nunca lo van a hacer con cualquiera. Entonces, uno tiene que pedirles perdón de esta manera. Uno tiene que explicarles en lo que falló, decir exactamente, yo fallé en esto, pero no en esto otro. Por ejemplo, suponete que se te fue la mano, como tú dijiste, en el castigo. Entonces, yo le pediría perdón hacia mi hija. Hija, yo te pido perdón porque la disciplina la extendí en este sentido, pero no te pido perdón por la disciplina. O sea, es importante disciplinarte. Y lo segundo que hay que decirles, hija, a pesar de la disciplina, yo te amo. Nunca vayas a dudar de mi amor por ti. Es más, a mis hijos yo les acostumbro a decir esto. A mí me duele más disciplinarte que a ti lo que te duele el castigo. O sea, es importante el amor y la disciplina. ¿Siempre estás en CIA, Javier? Sí, en la iglesia CIA. Siempre en las alabanzas. Ahí está. Dos formas importantes de cómo localizar al pastor. En Facebook, número 1, Pastor Javier Domínguez, y la más importante, que lo encuentra en el Centro Internacional de Alabanza. Así que, Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias, muy amables. Gracias por sus bendiciones, gracias. Continuamos nosotros con Hola El Salvador. Ya venimos. Higieniza tu microondas sin químicos. Corta un limón y agrega el jugo a media taza de agua. Colócalo en un recipiente y llévalo al microondas por 5 minutos. Luego saca el recipiente y podrás limpiar el microondas de forma fácil y sin químicos.